Hola, en esta oportunidad vamos a hablar en términos generales de los morfemas. ¿Qué es un morfema? Se preguntarán ustedes. Bueno, el morfema es una unidad mínima de significado. En más de eso no se puede partir el significado. El morfema es la unidad mínima. Los morfemas pueden ser morfemas libres o morfemas conocidos como ligados. Los morfemas libres forman palabra por sí solos. Los morfemas ligados tienen que unirse a otros morfemas para formar palabra. Perfecto. ¿Qué otra cosa tenemos que saber de los morfemas? Tenemos que saber que todo morfema tiene un núcleo semántico que le da significado. Lo que se conoce como base de una palabra. Además, existe un núcleo categorial que por supuesto da categoría a la palabra. Se conocen como afijos, pero nosotros vamos a ver solamente los prefijos y sufijos. Bien, ¿qué tenemos entonces? En toda palabra vamos a tener una base donde previamente puede haber prefijos y que van a ir seguidas de sufijos que pueden ser derivacionales o flexivos. Vamos a ver entonces, a partir de una serie de ejemplos, cuáles son estos sufijos y cómo darnos cuenta de la morfología de las palabras. Bien, primera palabra, pintados. Vamos a escribir acá. Tenemos el verbo pintar, que todos conocen. Bien, la R marca infinitivo, así que esta R se va a ir porque nosotros no estamos marcando infinitivo. Luego tenemos una D, una O y una S. ¿Por qué lo pongo separado? Bueno, ya se van a dar cuenta. Pinta es nuestra base. La D, cuando yo digo pintad, y ahí puede venir una O de pintado o una A de pintada, la D es un sufijo derivacional. ¿Por qué? Porque me está convirtiendo la palabra en un adjetivo. Lleva la palabra a otra categoría. Era un verbo y ahora es un adjetivo. Entonces este es un sufijo derivacional. La O y la S
se conocen como sufijos flexivos. ¿Por qué sufijos flexivos? Porque van a ser la variación de género masculino y número plural. Vamos con otro ejemplo. Útilmente. Tenemos el adjetivo útil y tenemos un agregado mente. Útil va a ser ¿qué cosa? Útil va a ser nuestra base. Mientras que, ¿qué pasa con mente? Mente, ¿cambia el tipo de palabra que tenemos? Sí, cambia el tipo de palabra. Por lo tanto, es un sufijo derivacional. Y gracias al sufijo derivacional, esta palabra pasó de ser un adjetivo a ser un adverbio. Bien, sigamos adelante. Descubrimiento. Descubrir, sacamos la R que es de infinitivo y se agrega el miento. ¿Cambia el tipo de palabra? Era un verbo y ¿ahora qué es? Es un sustantivo ahora. Por lo tanto, tenemos ¿qué cosa? Tenemos una base y tenemos un sufijo derivacional, nominalizador, sustantivalizador. Bien. Próxima palabra. Imprescindible. Fíjense, tenemos tenemos prescindí, de prescindir, y tenemos ble. Prescindir, nuestra base. Es un prefijo que está negando. Prefijo, vamos a ponerlo acá arriba, que niega. Y ble es un sufijo derivacional que ¿qué está haciendo con el verbo prescindir? Lo está adjetivizando. Adjetivizador. Adjetiviza y convierte prescindir en prescindible, imprescindible, por lo cual esta palabra pasa a ser un adjetivo. Sigamos adelante. Visitante. Visitar. La R de infinitivo se nos va y nos queda nte, visitante. Visitante, tenemos una base y tenemos luego un sufijo derivacional que ¿qué está haciendo? Está convirtiendo la palabra en sustantivo, por lo tanto es nominalizador. Esta palabra pasa a ser entonces un sustantivo. Perfecto. Vamos con el otro ejemplo. Derivadas. Derivar. Se nos va la R de que marca el infinitivo y tenemos D, A, S. Bien, ¿qué tenemos acá entonces? Tenemos la D que habíamos visto es sufijo derivacional. ¿Por qué? Porque me convierte la palabra en ¿qué? En adjetivo, es adjetivizador. La A es sufijo flexivo. ¿Qué marca? Marca género femenino
mientras la S es otro sufijo flexivo que marca número plural. Perfecto, y por último nos queda árbol. Árbol, como ven, no tiene ninguna constitución, está solo. ¿Por qué está solo? Porque es un morfema libre, no necesita asignarse a otros, juntarse con otros para formar palabra. Los demás que vimos, sí. Vamos a hacer un repaso entonces. Vimos los morfemas, vimos que es unidad mínima de significado, vimos los dos tipos de núcleos semánticos. El que le da significado es la base y los demás le dan categoría. Tenemos prefijos, tenemos la base, que es el significado, y tenemos sufijos derivacionales que ¿qué hacen? Cambian la categoría de palabra, y los flexivos que los hacen variar en género y en número. De esta manera vimos en términos generales cómo es la morfología en nuestro idioma. Vimos que pueden haber morfemas libres como árbol o morfemas ligados como todos los demás ejemplos que vimos, donde cada uno tiene que unirse a otro morfema para formar palabra. Vimos que hay núcleo semántico, que es la base, y núcleos categoriales, que dan categoría a la palabra. Siempre la base es central, el prefijo va antes, los sufijos se adjuntan al final de la base. Son derivacionales cuando cambian la categoría de la palabra, se vuelven adjetivos, sustantivos o adverbios, o cuando flexionan, es decir, varían en género y en número.